Elegido, la razón número 2 por la cual salimos de la denominación adventista es porque la iglesia sigue diciendo que nosotros somos pecadores y que no vamos a poder dejar de pecar hasta que Cristo vuelva en las nubes de los cielos. Es decir, ellos dicen que la persona, aunque acepte a Cristo, aunque sea justificada y sea salva, sigue siendo pecador. Entonces, por supuesto, eso no es lo que dice la palabra de Dios. No estamos de acuerdo con esto porque contradice las Escrituras. Así es. Lo que nos demuestra que la Iglesia Adventista no ha entendido la justificación por la fe. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta programación Tras la Verdad Bíblica, un lugar donde analizamos los hechos de allá afuera a la luz de la palabra de Dios, renglón tras renglón y precepto tras precepto, un poquito aquí, un poquito allá, pero siempre apegados a la ley y al testimonio. Si no hablamos conforme a eso, es porque no nos ha amanecido. Bienvenidos. ¿Alguna vez te has sentido frustrado porque después de bautizarte todavía luchas con el pecado? ¿Has pensado, si de verdad yo fui justificado por la fe, cómo es que yo todavía sigo pecando y sigo cayendo? Hace poco una pareja que estuvo mucho tiempo en la iglesia adventista compartió un video en YouTube donde dicen haber salido de la iglesia porque la iglesia no ha comprendido la verdadera justificación por la fe. Ellos citan para eso Romanos 5, 6 al 10 y el versículo 19. Argumentando que si somos justificados por la fe, no deberíamos seguir considerándonos pecadores. Y según la interpretación de ellos, al no vivir eso, la iglesia habría fallado en comprender el Evangelio. Hoy yo quiero responderles a ello con respeto, pero con la Biblia y desde nuestra propia fe adventista. No para atacarlos, sino para aclarar una verdad preciosa que Satanás ha querido distorsionar. La verdad sobre la justificación, la santificación y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Lo primero es ver qué es lo que realmente dice Romanos 5, 6 al 10 y el versículo 19. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el versículo 19 dice, porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí Pablo no está enseñando que dejamos de ser humanos falibles. Él está diciendo que nuestra posición ante Dios cambia completamente. Antes nosotros éramos enemigos, ahora somos reconciliados. Antes estábamos condenados, ahora somos aceptados por Cristo. La justificación no cambia nuestra naturaleza, cambia nuestro estatus delante de Dios. De culpables pasamos a ser declarados justos. No porque lo seamos por dentro todavía, sino porque Cristo lo fue por nosotros. En segundo lugar, la iglesia no se equivoca en lo que enseña sobre la justificación por la fe. Veamos qué enseña la iglesia adventista. Vayamos a la creencia fundamental número 10. Allí dice la creencia número 10 lo siguiente. En Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del dominio del pecado. Por el Espíritu Santo nacemos de nuevo y somos santificados. La iglesia no enseña perfeccionismo instantáneo. Enseña una experiencia de crecimiento constante. La justificación es el comienzo del camino, no el final. Elena de White lo plantea de esta manera, en El Camino a Cristo, página 62. La justificación es el perdón completo del pecado. La santificación es la obra continua de Cristo en nuestros corazones. Y también dice en Hechos de los Apóstoles, página 449, nadie diga estoy sin pecado hasta que este cuerpo mortal sea transformado. Por lo tanto, la iglesia no se equivocó. El problema ocurre cuando alguien confunde la declaración de justicia con la erradicación del pecado. Cristo nos declara justo, pero el Espíritu nos transforma de día en día. ¿Por qué seguimos entonces nosotros luchando con el pecado después de que nos bautizamos? Porque el bautismo no borra nuestra naturaleza caída. Nos une a Cristo, pero el viejo yo no desaparece de inmediato.
Romanos capítulo 6 dice que fuimos sepultados con Él. Pero el mismo Pablo en el capítulo 7 confiesa, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, yo hago pregunta, ¿se había descarriado Pablo? No. Él estaba describiendo la tensión que hay entre la carne y el espíritu. Elena de White dice lo siguiente, en La fe por la cual vivo, página 116. El carácter no se transforma en un momento. La santificación es la obra de toda la vida. Por tanto, caer no significa no haber sido justificado. Significa que todavía estás en el proceso de ser transformado. Y ese proceso es tan real como el perdón mismo. ¿Tienen razón entonces los esposos en su crítica? En parte, si detectan un problema real. Hay creyentes que reducen la justificación a una teoría. A veces hablamos de gracia, pero vivimos conforme a las obras. Y eso es algo que también Elena de White denunció muchísimas veces. Pero donde se equivocan los esposos es en concluir que la iglesia no entiende el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje de la justificación por la fe fue reavivado poderosamente en el año 1888 con John C. Waggoner y apoyado por ella misma. Ella dijo en Testimonios para los Ministros, en la página 91, lo siguiente: el Señor nos ha dado un mensaje precioso, la justicia de Cristo que se imputa y se imparte. Así que el mensaje está. El problema no es doctrinal, es espiritual y experiencial. Muchos no lo viven, pero eso no significa que la iglesia esté equivocada. ¿Tiene algo que ver esto con la teología de la última generación? Sí, y tiene mucho que ver con eso. La teología de la última generación enseña que Dios tendrá un pueblo que reflejará plenamente el carácter de Cristo antes de su regreso. Pero, y esto es clave que nosotros podamos entender, esa perfección no es para ganar salvación, sino para vindicar el poder de la gracia. La justificación por la fe es el fundamento, la santificación es el resultado. Ambas son obras de Cristo, no del hombre. Elena de White lo resume de esta manera: cuando nos entregamos enteramente a Cristo, Él nos imparte su carácter. Y cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 69. Eso no contradice Romanos 5, lo complementa. Cristo nos justifica y luego nos transforma. No dejamos de ser humanos, pero somos humanos redimidos, restaurados, guiados por el Espíritu. En conclusión, la victoria no está en nosotros, está en Él. Si te bautizaste y tú sigues luchando, no creas que tu fe es falsa. No creas que la iglesia te engañó. Cree que Cristo sigue obrando en ti, moldeándote, corrigiéndote, levantándote cada día. La verdadera fe no dice, ya no peco más, sino, aunque caiga, me levanto en Cristo. Porque como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no te apartes, no te desesperes, no te desanimes. Y no creas que la iglesia falló, porque la iglesia es un hospital de pecadores en proceso de santificación. La perfección llegará, pero cuando Él regrese. Si alguna vez te sentiste defraudado, cansado, confundido, quiero decirte lo siguiente: Cristo no se ha cansado de ti. Él no te llama perfecto, te llama justificado. Y eso basta para seguir caminando hasta que Él perfeccione su obra en ti. No te vayas de la iglesia por lo que aún no eres. Quédate por lo que Cristo prometió que iba a hacer contigo. Y recuerda, la justificación por la fe no es una teoría, es una persona y se llama Jesús, nuestro Salvador. Dios te guarde y te bendiga. Espero que nos veamos en el próximo video. Comenta, dale like, comparte y suscríbete. Dios te bendiga.